Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al Blog Postcarrera. Hoy toca hablar del Gran Premio de Bahrein, el cuarto Gran Premio de esta temporada 2025 de Fórmula 1, que esta vez sí nos ha ofrecido el espectáculo que desafortunadamente no pudimos tener tanto en el Gran Premio de China como especialmente en el Gran Premio de Japón. Fíjate cómo cambian las cosas de un día para otro, ¿no? Tenemos dos grandes premios en donde se reasfalta todo el circuito, en donde ese asfalto se convierte en poco abrasivo, no castiga los neumáticos, las temperaturas tampoco ayudan, especialmente en el caso del Gran Premio de Japón. Y tienes carreras predecibles, carreras en donde el factor de la degradación no es un factor a tener en cuenta. Y pasas a este fin de semana con todo lo contrario, todo lo opuesto, un circuito con un asfalto muy abrasivo que ya conocíamos, una carrera con muchísima incertidumbre con respecto al estado de los neumáticos, al estado de la pista con nula adherencia. Fíjate cómo cambia el espectáculo de un día para otro, de una semana para otra. Más allá de que es un circuito que para la Fórmula 1 está mejor adaptado hoy en día, ya que tiene, incluso se puede considerar 3 puntos de adelantamiento, la primera zona de DRS, la segunda, y dependiendo de alguna que otra persecución, si no afecta tanto el aire sucio, podemos ver adelantamientos en la horquilla o incluso en la curva 10, tal y como vimos hace 2 años, en caso de adelantamiento de Fernando Alonso con Lewis Hamilton y con Carlos Sainz. Más allá de todo esto, el asfalto ayuda muchísimo, y especialmente la degradación de los neumáticos tiene muchísimo que ver. Y ayer la verdad que fue un rayo de luz, un rayo de esperanza, esto de estar viendo el Gran Premio y empezar a ver paradas en boxes a partir de la vuelta 7. A partir de la vuelta 8. Radios de los pilotos punteros de la parrilla en la vuelta 10 quejándose de la degradación. Fue un rayo de esperanza, de verdad, después de venir de grandes premios en donde solamente teníamos una parada en boxes y todo el mundo yendo a por la misma estrategia. Ayer la gente no sabía ni qué hacer. Especialmente no querían tocar el neumático duro al principio, eso estaba claro, y optaron por salir con neumático blando y con neumático medio. Pero a partir de ahí, a este el blando se le deshizo enseguida, el blando lo pudo alargar un poquito más, fue a por el medio y el medio le funcionó bastante bien, luego probó con el duro y el duro fue una castaña, pero de repente mete el duro y a sí que le funciona bien. No es lo mismo meterlo al principio que al final de la carrera, que en el stint intermedio. Había gente incluso planteándose la posibilidad de hacer 3 paradas, como fue el caso de Andrea Kimi Antonelli con el equipo Mercedes. Había variedad. Y esto no es solamente algo estratégico. En un circuito donde te permiten adelantar incluso en 3 puntos distintos del trazado, el mero hecho de ver estrategias tan distintas, arriba, al centro y abajo en el fondo de la parrilla, le dio mucha vida a esas primeras 30 y pico vueltas antes de que apareciese el safety car. En cada vuelta, en cada momento, en cada punto del circuito, había algo pasando. Lo único que estaba claro es quién iba a ganar el Gran Premio, que se sabía claramente desde los entrenamientos libres. En eso no había absolutamente ninguna duda. Pero con todo lo demás, la verdad es que fue un Gran Premio muy disfrutable. Y fíjate, tanto que lo mencionábamos en Suzuka, tanto que lo mencionábamos en China, fíjate lo que puede ser la Fórmula 1 con degradación de neumáticos, que no solo influye a la estrategia, sino también a la acción en pista. La primera mitad del Gran Premio de Bahrein fue espectacular y fue seguramente de lo mejorcito que hemos visto en esta temporada. Después ya el Gran Premio se me cayó un poco, ya la carrera ya no fue tan disfrutable en el momento en el que llegó el safety car, que todo el mundo podía pensar, ostras, se relanza toda la parrilla de nuevo reagrupada, podemos ver todavía más movida, y las primeras vueltas después de la resalida fue así, pero claro, ahí ya eliminabas el factor estratégico. Cambiabas por completo la estrategia del equipo Ferrari, que era lo más interesante que había en la zona alta de la parrilla. Cambiaba radicalmente estrategias como la del joven Andrea Kimi Antonelli, que justo acabo de mencionar, que estaba valorando la opción de hacer 3 paradas en boxes. Y te planteabas, ¿y cómo van a ser estos 2 stints finales con neumático blando? ¿Serán lo suficientemente rápidos como para recuperar el tiempo perdido de 25-26 segundos en boxes? Había todavía muchos frentes abiertos y desafortunadamente esto de forzar, quieras que no, a que todos hagan su parada y a que estiren ese neumático, sea el blando, sea el medio o sea el duro, durante 25 vueltas, pues ralentizó bastante la acción. Y ya solamente lo único interesante que hubo al final fue esa batallita Charles Leclerc-Lando Norris y ver cómo luego intentaban acercarse al desaparecido George Russell, del cual tenemos que hablar en el día de hoy porque fue una curiosidad bastante peculiar esto de verle desaparecido de la tabla de tiempos. Y a partir de ahí ver cómo Jack Doohan perdía posiciones desde el top 10
y poco más. No hubo más cambios de posición, fueron esos dos y luego Max Verstappen intentando adelantar a Pierre Gasly, que finalmente lo consiguió en la última vuelta. Y así terminó el Gran Premio. La verdad que el final de la carrera no le dio justicia a todo lo que estaba siendo desde la salida, desde la primera vuelta, que fue un frenesí de locura. Pero de todos modos la carrera estuvo muy bien. La verdad que comparándolo por lo menos con el Gran Premio de Japón de la semana pasada, seguramente sea equivalente a Brasil 2008, lo que hemos visto en el circuito de Bahrein. Ahí se considera también un acierto, por tanto, el hecho de que hayan ampliado los metros de DRS de la recta principal que quitaron para el Gran Premio del año anterior, un Gran Premio en donde ya solamente con esos 80 metros menos de DRS ya se vio afectado en cuanto al espectáculo de que hubo menos adelantamiento. Se han recuperado muchísimo en esta carrera. Y como decía en los últimos vlogs, esto es lo interesante de una Fórmula 1 en donde vas al circuito y no sabes cómo de grande va a ser la degradación, no sabes muy bien cómo van a funcionar estos compuestos en ritmo de carrera. Fíjate tú qué cosas, que si los neumáticos degradan rápido y aparte no tienes sesiones como la sprint que te hacen un spoiler de 19-20 vueltas de cómo van a rendir cada uno de esos compuestos, pues fíjate que lo que vemos el domingo es bastante más entretenido de lo que debería. Porque si los equipos hubiesen sabido que a algunos el neumático blando les iba a durar 7 vueltas, si hubiesen sabido que el neumático duro para algunos iba a ser una castaña, habrían arrancado la carrera de otra manera. No habrían arrancado quizá con el neumático blando, tal y como probó Ferrari y que le estaba saliendo a las mil maravillas, probando con 2 stints de medio al principio e iban a intentar meter el blando al final, que es algo que quizá les podría haber asegurado incluso una doble posición de podio, no sería nada descartable. La gente hubiese improvisado menos a lo largo de la carrera y por tanto hubiésemos visto una carrera bastante menos movida de lo que vimos. Pero esta es la gracia de llegar al domingo y que los equipos no tengan tanta idea de la degradación que hay. Especialmente en circuitos como el de Bahrein, porque a pesar de ser un fin de semana tradicional donde uno puede decir, oye, es que hay 180 minutos de entrenamientos libres, aquí tienen mucho tiempo para probar. Pero no realmente en circuitos donde la carrera se disputa de noche, porque la sesión de libres 1 y la sesión de libres 3, por tanto, se convierten en sesiones totalmente irrelevantes, porque se disputan en condiciones totalmente distintas de lo que se van a encontrar el sábado en clasificación y el domingo en carrera. Es por ello por lo que los libres 2, en un Gran Premio nocturno, es la única sesión de libres verdaderamente relevante y que le da datos útiles a los equipos de verdad. Así que todo esto ha jugado un papel importantísimo para que la carrera del domingo haya sido lo que fue, esta movida de chispas y locura, intentos de adelantamiento y toques y estrategias totalmente impredecibles, hasta que, como digo, finalmente ese safety car causado por las piezas que saltaron del Williams de Carlos Sainz, entre muchos otros, porque la pista estaba repleta de toques y pedacitos de coches por todas partes, segundo y tercer sector también, ya que así lo dijeron desde dirección de carrera, pues eso ya finiquitó un poco la acción del Gran Premio. Pero bueno, de todos modos ha sido una gran carrera y tenemos que hablar, por tanto, de muchísimas cosas. Incluso tengo la tablet en el día de hoy. En el último vídeo no pasó absolutamente nada, ni siquiera por parte de la Federación Internacional de Automovilismo. Aquí, este fin de semana, hemos tenido tantas cosas que incluso hemos tenido las primeras meteduras de pata de la FIA. Por tanto, hoy lo comentaremos y más allá de todo esto y de líos incluso que sucedieron en clasificación, también me parece bastante curioso profundizar en un tema que marcó bastante la carrera de ayer, por lo menos a nivel audiovisual, que es que durante las últimas 20 vueltas no tuvisteis grafismos prácticamente de cómo iba la carrera, porque el transponder, el identificador, digamos, del coche de George Russell, estropeó todo el sistema de cronometraje de la Fórmula 1 y por tanto la experiencia audiovisual desde casa se convirtió en un poco rara porque empezaban a meter tablas de tiempo como si fuesen el gráfico este de los rookies, de cómo van los rookies en la carrera, pues metieron una especie de clasificación a tiempo real, pero no a tiempo real, de cómo iban todos, porque el live timing estaba estropeadísimo. Y esto no fue solamente un fallo de los gráficos que vosotros veis en casa, sino de todo el sistema de cronometraje y de todo el sistema, por tanto, del DRS que depende de ese sistema de cronometraje. Entonces, es un tema que al final se queda más en una anécdota, porque no ha habido consecuencias tampoco para George Russell por esta investigación que se le hizo de que abrió el DRS en un momento en el que no estaba permitido. Se quedó en nada y parece que se queda en anécdota, pero me parece un tema curioso para tratar
y hoy profundizaremos también en ello. Pero bueno, antes de hablar de todos estos temas que son más curiosidades que otra cosa, tenemos que repasar los grandes titulares que nos deja este Gran Premio de Bahrein. Y como no puede ser de otra manera, tenemos que empezar hablando de este chavalín de aquí, de Oscar Piastri, que por segunda vez en esta temporada consigue una pole y una victoria en este campeonato 2025 de Fórmula 1. Segunda posición en el Mundial de Pilotos ahora mismo, a 3 puntos de su compañero Lando Norris. ¿Por dónde empezamos hablando de estos dos? Porque han sido el yin y el yang, la cara y la cruz de la moneda. Los dos pilotos de McLaren, los dos grandes temas de conversación de esta temporada. Veníamos de un Gran Premio de Japón, en donde mi gran tema de conversación, en un vídeo que innecesariamente duró 1 hora y cuarto para lo que fue la carrera, mi gran tema fue cómo estaban ahora mismo los dos pilotos de McLaren y el equipo McLaren en general, que a la mínima que tenían una oportunidad de perder tanto la pole como la carrera, lo hacían, y que parecía un equipo que no estaba listo en ese sentido. Y especialmente hablábamos también de Lando Norris y de un Oscar Piastri, que desde que arrancó la temporada parecía totalmente otro. Un Piastri que desde este canal no he parado de insistir en aquello de que el verdadero problema de Piastri era la consistencia, que tenía carreras espectaculares pero luego caía en rendimiento, y esto que lo importante sería esperar unas cuantas carreras y ver hasta mediados de temporada si esto continúa así o no. Pero 4 carreras ya empieza a ser una muestra verdaderamente relevante, de ver dónde ha empezado uno y dónde ha empezado el otro. Y ahora mismo el Oscar Piastri que estamos viendo en estos primeros compases de la temporada está siendo sin duda una gran mejora con respecto al Piastri que vimos en el 24 y en el 23, su temporada de debut en Fórmula 1. Ya van 4 grandes premios en esta temporada, en circuitos además muy distintos, con características y circunstancias muy distintas de carrera, en donde si Piastri no ha ganado, por lo menos ha hecho méritos para hacerlo. En el Gran Premio de Australia estaba perfectamente en distancia de poder atacar en unas vueltas a Lando Norris hasta que la tromba de agua le hizo perder el control del monoplaza, al igual que a su compañero, pero en el caso del australiano con muchas más consecuencias, además delante de su público. Y ahí ya se abrió una gran brecha entre Lando Norris y Oscar Piastri, que todavía tenía mucha temporada por delante para recuperarla, pero que podía hacer daño a final de temporada. Pero en ese Gran Premio se quedó a milésimas de la pole y en condiciones de pista mojada y en condiciones de pista ya secándose, tenía ritmo como para por lo menos enseñarle el monoplaza en un circuito donde iba a ser difícil adelantar, como era el de Albert Park. Por tanto, estaba ahí. Podía estar detrás de Lando Norris, puede estar detrás de Lando Norris en otros grandes premios, pero está justo ahí por detrás. Luego llegó el Gran Premio de China y en el Gran Premio de China no cometió ya ningún error, donde sí que se pudo alegar que lo cometió en Australia, especialmente cuando perseguía a Norris y pisó un poco la grava y entonces ya cayó esa distancia de 1 segundo a 3 segundos. En el Gran Premio de China no falló ni en clasificación ni en carrera y se llevó el Gran Premio holgadamente, tranquilamente. Pasamos al Gran Premio de Japón. En el Gran Premio de Japón lo mismo, queda por detrás de Lando Norris, pero se queda a nada, a milésimas, a 30 milésimas de diferencia de la pole. Y a lo largo de toda la carrera cualquiera podría haber argumentado, viendo esas 16 veces, esas 16 vueltas donde pudo abrir el DRS contra su compañero Lando Norris, que podía tener más ritmo que el piloto británico. De nuevo en un circuito ratonero donde era muy difícil adelantar, no pudo enseñarle el monoplaza, lo intentó en alguna que otra ocasión, pero sin éxito. Pero podías ver que podía tener más ritmo de carrera, que no era simplemente un espejismo de que como entra en DRS pues ya se mantiene ahí durante toda la vuelta, porque el circuito de Suzuka precisamente es un circuito que el DRS no te asegura absolutamente nada. Y ahí estaba, otra vez, si no quedaba por delante de Norris, justo por detrás de Norris y muy cerquita de Lando Norris. Y pasamos al Gran Premio de Bahrein, y en este Gran Premio de Bahrein ha sido como algo incluso mejor de lo que hemos visto en Shanghái, porque yo creo que no ha habido ni una sola sesión, incluso de libres este fin de semana, en donde no haya quedado claro que Piastri estaba por delante. Que Piastri podía tener muchísimo más potencial, que podía tener muchas más opciones de ganar. No esperábamos ni mucho menos el resultado de clasificación, especialmente con Lando Norris en 6ª plaza. Pero Piastri se le vio de otra manera, totalmente distinta. Y lideró el fin de semana, se llevó la pole, sacándole 1 décima y media a un increíble George Russell en clasificación. Y la carrera es que no ha tenido rival
no ha habido manera, no se alejaba tanto en esos primeros stints en donde también cada uno tenía que jugar sus cartas con los neumáticos y probando estrategias distintas. Al final de la carrera ya sí que después de la resalida del safety car sí que se abrieron las distancias bastante y Piastri en aire limpio voló y le sacó una gran distancia al segundo clasificado, en esta ocasión George Russell otra vez, y en líneas generales es que no hubo nada que comentar. No hubo nada que decir. Desde el principio la salida fue estupenda, protegió muchísimo la primera posición ante un George Russell que se lanzaba desde el exterior bloqueando frenos, y desde ahí yo diría que incluso no hubo vuelta en donde George Russell pudo abrir el DRS con Oscar Piastri. Piastri solamente perdió el liderato en el momento en el que paró en boxes y por tanto los Ferrari, que estaban probando esa estrategia con el neumático medio de salida, se metieron temporalmente en el liderato de la carrera. Y poco después ya, cuando hicieron la parada, Piastri recuperó esa primera posición y ya la mantuvo para el resto del Gran Premio. Ha sido una carrera dominante, ha sido un fin de semana dominante. Y estamos viendo en Oscar Piastri algo que no veíamos en él en estas últimas temporadas, que es esa consistencia. A lo largo de todos estos años, a Piastri se le ha tenido muy en valor aquí en este canal, porque pese a esa inconsistencia, lo importante, digamos, en esas primeras temporadas de iniciación en Fórmula 1 era ver esos destellitos, era ver estos fines de semana donde de verdad era capaz de sacar el máximo, exprimir el máximo de su McLaren y anotar fines de semana muy sólidos y muy rápidos, muy competitivos. Luego ya tenía esos fines de semana donde de repente caía 30 segundos sin ninguna explicación, pero por lo menos veías de lo que era capaz y dices, en el momento en el que este señor pegue finalmente ese puñetazo encima de la mesa y se consolide, o por lo menos, incluso aunque baje un poco el ritmo, pero logre ser consistente, aspirar a ser un George Russell de la vida, Mr. Consistencia, que lo sigue siendo incluso en este Gran Premio de Bahrein, el día que llegue ese momento, Oscar Piastri podía tener perfectamente las mismas opciones de ganar un mundial y de absolutamente todo que su compañero Lando Norris. Y es lo que estamos viendo por ahora en 2025. Es pronto para aventurarse, es pronto, todavía quedan otros 20 grandes premios, solamente llevamos 4, es pronto para ya pronosticar un campeón del mundo. Especialmente porque ahora mismo todo el mundo lo verá clarísimo que es cosa de McLaren, pero recordemos lo que pasó el año pasado, que también todo el mundo tenía clarísimo que iba a ser un dominio de Red Bull aplastante y pasaron 7 grandes premios y la situación cambió radicalmente. Verstappen siguió ganando el mundial, pero el panorama cada fin de semana era totalmente distinto, con un Ferrari, con un McLaren, con un Mercedes. La locura se apoderó de esa temporada que de todos modos materializó Max Verstappen. Este año puede pasar lo mismo. Podría pasar que McLaren ya no dé con la tecla con otro pack de mejoras que tanto le funcionó en los últimos 2 años y que cambien las cosas en Ferrari, que parece haber dado un saltito, un pasito hacia adelante en esta carrera, que Mercedes también mejore un poco, que yo creo que ya incluso le permitiría a George Russell batallar por poles el sábado, porque está sacando unas vueltas increíbles con un monoplaza que claramente no es el más rápido de todos. El tema de Red Bull ya veremos, porque eso es un tema aparte que tenemos que tratar también en este vídeo, pero a lo que voy, que todo puede cambiar con respecto al equipo, porque el ejemplo más claro está en 2024. Pero ahora mismo sí que me aventuraría a decir una cosa, que es que a finales de temporada estoy seguro de que no habrá solamente un piloto de McLaren en el listado de favoritos a llevarse el Mundial. Ahora mismo su compañero Lando Norris sigue en el liderato del campeonato, sacándole 3 puntos de diferencia a Oscar Piastri. Pero sí que es cierto que ya tras 4 grandes premios, esa brecha tan grande que se abrió en Melbourne, fíjate qué rápido ha cambiado. Ahora mismo Oscar Piastri está a esos 3 puntos de diferencia. Está con las mismas opciones que Lando Norris de llevarse el Mundial. Es el único piloto que ha repetido victoria y pole en lo que va de temporada en este corto periodo de tiempo. Y está pasando en este 2025 lo que vimos en años anteriores, pero a la inversa. Oscar Piastri podía tener muy buenos fines de semana por delante de Norris, pero luego ser inconsistente, y no por errores ni por nada en concreto, sino simplemente no tener el ritmo y desaparecer. Y Lando Norris, por otro lado, podía tener sus cositas, podía tener sus errores, pero era el piloto en el que confiaba McLaren. Era el piloto que sabías que mínimo te iba a meter el coche en esta posición, era el que estaba tirando del carro. Y por ahora no está siendo así. Por ahora está siendo Piastri el que está teniendo prácticamente una temporada perfecta, siempre y cuando el clima no les pille de imprevisto en un tercer sector, y es Lando Norris el que, aunque lo vaya apañando, terminando estas 4 carreras en el podio, es Lando Norris el que está siendo más inconsistente ahora mismo.
en clasificación y en carrera, tal y como vimos en el día de ayer. O simplemente lo podemos decir de otra manera, un poco más resumida y clara, que es que ahora mismo el único piloto de McLaren que está siendo capaz de exprimir al máximo, de sacar el máximo rendimiento posible de ese monoplaza ganador, es Oscar Piastri. Y esto, por lo pronto, ya es un cambio de paradigma con respecto a lo que hemos visto en otras temporadas. Y ahora mismo no me atrevo a pronosticar quién será el número 1 de McLaren a final de temporada, porque a fin de cuentas, pese a que pueda tener una opinión personal y tal, más allá de que no se me dan muy bien las predicciones, y no quiero gafar tampoco, quedan 20 grandes premios. Y quedan 20 grandes premios donde corregir errores. Quedan 20 grandes premios en donde sentirse un poco más en armonía con el monoplaza, donde controlar mejor tus emociones a los mandos de ese monoplaza. Y por tanto no me creo que de aquí a Arabia Saudí, de Arabia Saudí a Miami e Imola y España y Mónaco y todos estos circuitos, sigamos viendo a un Lando Norris tan errático, entre comillas, y a un Oscar Piastri tan sólido. Van a estar yendo los dos al límite, ahora mismo los dos tienen las mismas opciones de ganar el Mundial y por lo tanto tarde o temprano cualquiera de los dos puede tener algún error, puede tener una pasada de frenada en clasificación, puede tener incluso algún toque, alguna historia. Y el campeonato es muy largo, porque además sabemos que son dos pilotos que independientemente de lo que estemos viendo en esta temporada, son todavía jóvenes, todavía pueden cometer errores, e incluso Piastri lo cometió en la vuelta de clasificación del Gran Premio de Japón, perdiendo casi 6 décimas en el primer sector, que sin eso pues habría conseguido una pole totalmente estratosférica. Por tanto, esas cosas han de tener en cuenta también, no solamente uno el que comete errores y el otro el que es el más fiable del mundo. Ahora mismo, ninguno de los dos rozan ese nivel de perfección, de no cometer absolutamente ningún error en ninguna sesión del fin de semana. Pero sí que ahora mismo parece más fiable y más consistente Oscar Piastri. Y al final, con carreras así, con estos fines de semana, se va demostrando. Por tanto, lo que siempre digo, que en fines de semana en donde alguien lo hace tan perfecto, yo no tengo margen aquí para opinar en estos vídeos, más allá de destacar lo evidente, así que espectacular por parte de Oscar Piastri. Sí que añadiré una cosilla a título personal, que es que me horroriza un poco, y esto ya lo publiqué en redes sociales, entonces no es ningún spoiler, me horroriza la obsesión british de este campeonato, que está claro cuáles son sus orígenes, que está claro dónde se gestiona la Fórmula 1, pero yo es de las primeras veces en mi vida que veo que ni siquiera enfocan al ganador del Gran Premio cuando cruza la línea de meta. Y me diréis, sí, pero es que han puesto la ventanita. ¿Por qué no lo hacen al revés? ¿Por qué no lo hacen al revés? ¿Por qué no ponen en grande como el ganador del Gran Premio cruza la línea de meta, aunque sea desde la última curva hasta la línea de meta, que es lo que suelen hacer cuando hay mucha acción en pista? ¿Por qué no cortan como hacen siempre y meten a Oscar Piastri cruzando la línea de meta y meten como complemento en una ventanita o a Verstappen adelantando a Gasly o a Norris persiguiendo a George Russell? ¿Por qué no? Y digo que me horroriza lo british porque si no es por eso, no entiendo por qué te centras en la batalla Norris-Russell, enfocándola en una zona del circuito en donde no hay puntos de adelantamiento, en donde está claro que nadie se va a adelantar, no va a haber una maniobra entre uno y el otro. Por tanto, ¿por qué centrarse en estos dos, con un plano helicóptero persiguiéndolos sabiendo que no hay puntos de adelantamiento? Y esto ha pasado muchas veces, de que el ganador, como está en su mundo, pues claro, no le enfocas durante toda la carrera y casi le enfocas lo justo cuando cruza la línea de meta y ya está, porque están pasando otras cosas. Yo recuerdo en el Gran Premio de Brasil de 2023, cuando Alonso en la última vuelta adelantó a Checo Pérez por la tercera posición, gran parte de la vuelta de la persecución entre Pérez y Alonso no lo vimos porque cortaron a Verstappen y a Lando Norris en primera y en segunda posición, que estaban en su mundo, y parte de esa acción de la batalla por la tercera plaza no lo vimos en directo porque estaban enfocando al ganador. Y luego ya volvieron a la batalla con el tercer puesto. Y esto ha sido así siempre. Aunque sea 5 segundos, aunque sea una corta interrupción, siempre han cortado lo que sea que estén enfocando para mostrar al ganador. Y es una sensación que tengo que ya no sé si es por nacionalidad o qué sé yo, que esto también es muy fácil decirlo, incluso yo mismo lo reconozco, pero es como que está ninguneado todo el rato. Es como que ya nos meten en la cabeza que la estrella y el líder de McLaren es Lando Norris y que el otro no tiene nada que ver, porque ya no solo que no le enfoques durante toda la carrera, porque es normal, porque no hay nadie persiguiéndole, prácticamente igual que en las carreras de Verstappen donde le sacaba 20 segundos al resto. No había nada que enseñar ahí si había otras cosas pasando en pista. Pero es como que, ¿por qué
la atención se centra en si Norris consigue ser segundo y no en Oscar Piastri dominando todo el fin de semana y cruzando la línea de meta de manera gloriosa. Porque con estas cosas quieras que no influencias al público. Y es como que, bueno, Piastri ha ganado, enhorabuena, pero lo importante está aquí. ¿Por qué lo importante está aquí? Pues porque es Norris el que está intentando adelantar. Y entonces esto no lo logro entender, la verdad. Ahora mismo, viendo cómo está el Mundial, no entiendo esta predilección por un piloto o por otro, porque al final con esto influencias al público también. Entonces eso me disgustó bastante. Si quieres poner una ventanita, pon el plano de helicóptero en ventanita y enfocas a Piastri y Santas Pascuas, lo mismo de siempre, pero esta Fórmula 1 nunca dejará de sorprenderte. Y bueno, ahora hablando estrictamente de Lando Norris, yo me he de cebar un poquito con él este fin de semana, porque es lo que estaba comentando en parte ahora en la sección de Oscar Piastri. A ojos de cualquiera, este señor está siendo consistente, ¿vale? Yo ayer dije que no, y se me respondió con, pero si en 4 carreras lleva 4 podios, ¿pero qué más le pides? Tal, no sé qué. Pues bueno, le pido que no cometa tantos errores. Porque al final, pues sí, parece que no es gran cosa porque siempre termina en el podio y no termina perdiendo puntos, o tantos puntos, mejor dicho, y sigue en el liderato del Mundial, en primera posición con 3 puntos de diferencia con Oscar Piastri. Pero yo al final me fijo en estas cosas porque por estas cosas se gana y se pierde un Mundial, al igual que sucedió en 2024. ¿Y en qué cosas me fijo? Pues que en Australia ya pudiese tener un ritmo de carrera más lento que Piastri. Que en China fallase en la mini clasificación y consiguiese un mal resultado en la sprint por ello. Que en la clasificación larga de China también cometiese un error y, por tanto, parte de su carrera se viese complicada por ello, a pesar de luego ya el problema que tuvo con el pedal. Que luego llegues al Gran Premio de Japón y también no haga sus deberes con un monoplaza claramente más rápido y se quede por detrás de Max Verstappen sin poder abrir el DRS más de una ocasión en todo el Gran Premio. Y que llegue el Gran Premio de Bahrein y que vuelva a cometer un error en clasificación, se queda en sexta posición, llega a la carrera, hace una gran salida, gana 3 puestos en una curva, pero le meten 5 segundos de sanción porque se había colocado mal ya en la posición de parrilla, que luego cometa errores y pasadas de frenada que van comprometiendo el tiempo que le queda para remontar a la segunda posición con Charles Leclerc. Finalmente consigue pasarle, pero no a George Russell a pesar de llevar 25 vueltas de neumático blando, y pese a llevar un monoplaza que, independientemente de lo que le pueda afectar el aire sucio, todo el mundo pudo adelantar sin problema en el Gran Premio de Bahrein, y con un monoplaza especialmente que le saca 15 segundos a George Russell, pues debería haber más motivos todavía, y no lo consiguió y se quedó en tercera posición, mientras Piastri dominaba todo el fin de semana. Al final lo ves y dices, pues bueno, primera posición y tercera posición. Es un arranque que está bien, ¿no? Está bien. Evidentemente, sigue líder del Mundial ahora mismo Lando Norris, pero que podría ser, o más bien debería ser mucho mejor para ser el piloto que tiene que ser este año y para llevar el monoplaza que lleva, sí. Y no lo está haciendo. Y lo peor de todo es lo que esto puede afectar a su mentalidad. Que esto es el gran tema de conversación que tuvimos en el anterior postclasificación en directo, que tuvimos en este mismo canal, que es que Lando Norris, a la mínima que pasa una carrera, 2 carreras, 3 carreras y las cosas no le salen bien, el ánimo le cae por completo. Y empieza a decir cosas de que es como si no hubiese conducido nunca en Fórmula 1, que ahora mismo no estoy cumpliendo con el equipo. Para ya de decir estas tonterías de que es un monoplaza ahora mismo, si se mete Verstappen sería decepcionante, y empieza a decir que no está ahora mismo a la altura del equipo, que está haciendo un increíble trabajo y con el monoplaza que tienen. Y empieza a venirse abajo. Y al final va cometiendo estos errores que parecen anecdóticos, pero dime tú a mí si sin esos 5 segundos de sanción en boxes y sin alguna que otra pasadita de frenada y tal, no hubiese tenido más tiempo para intentar adelantar a George Russell y efectivamente colocarse en segunda posición. Esa segunda posición debería haber sido fácil para Lando Norris ayer, y no lo fue, y ya son 3 puntitos. Y ya son de ahí y de allá, y de la sprint de China y tal, vas quitando puntitos. Y al final esa gran diferencia que había entre Norris y Piastri en Australia se pierde en cosa de 3 semanas más. Y al final esas cosas puedes decir que son cositas, que son fallitos, no son grandes fallos, pero ya son cosas que viene arrastrando de 2024. Y errores así, y malas salidas, e historias como estas, hicieron que se le descartara tan rápidamente y que él mismo se descartara a sí mismo enseguida por la lucha por el Mundial de 2024.
y que vemos que lo arrastra para 2025 y que se mantiene así, que de 4 grandes premios solamente ya podemos mencionar tantas cosas. Y ya tenemos declaraciones de Lando Norris como para cruzarse de brazos y preocuparse. Y lo peor de todo esto es ver cómo le está sucediendo esto a un piloto que es perfectamente capaz de hacerlo mucho mejor. Y esto es quizá a mí lo que más me frustra a título personal de ver a Lando Norris. Porque seáis más fans o menos fans de Lando Norris, le apreciéis más o menos, yo creo que es evidente aquí el gran talento que tiene. Y el gran, por lo menos, potencial que tiene a una vuelta y en ritmo de carrera. Pero yo una cosa que, esto insisto, es una opinión muy personal. Algo que valoro muchísimo de los pilotos es ese hambre. Ese hambre y esa mentalidad de ganador. Es ese egoísmo que mucha gente puede criticar de cómo se piensan cada uno que es el mejor piloto de todos los tiempos y tal. Eso hace falta en Fórmula 1. Y un piloto de su talla, un piloto de ya su palmarés, un piloto que está manejando este McLaren, debe entrar en pista y debe pensar, soy el dios del mundo, voy a comerme a todos a los 19 que hay aquí, incluso a ver Mylander con el safety car. Cada uno que esté en pista ahora mismo, se suba a un McLaren, se suba a un Red Bull, se suba a un Williams, un Aston Martin o un Super Aguri del año 2007, tiene que subirse al coche y decir, esto lo gano yo por mis huevos. Y luego ya tener el baño de realidad que haga falta y hacer la autocrítica necesaria. Pero tiene que tener ese hambre y tiene que tener esa mentalidad. Y alguien que, como él, esté pilotando este McLaren, debe, incluso en pretemporada, decir a los 4 vientos que este año el Mundial lo gano yo. Que este año yo soy el piloto más preparado y el que tiene el mejor monoplaza para ganar esto y lo voy a ganar yo. Y quizá por este tipo de cosas me gusta tanto Max Verstappen o me gusta tanto especialmente Fernando Alonso. Por este hambre, que independientemente de la tartana que tienen, que lo van a dar absolutamente todo. Y que ninguno de ellos... Fernando Alonso arrancó esta temporada diciendo que casi descarta el Mundial. ¡Casi! Con la tartana de coche que tienen esta temporada. Y todavía no lo descartaba del todo. Porque él va con esa intención y si no es con esa intención, no participa ya en la Fórmula 1. Se retira ya tranquilamente de la Fórmula 1 si ve que no va a ser posible ir a por ello. Y a mí lo que me frustra a título personal, y lo digo abiertamente, de Lando Norris, y yo creo que mucha gente aquí comparte lo mismo, es ver como alguien que tiene todos los ingredientes para tener un gran palmarés y una gran carrera en Fórmula 1, le falta creérselo, le falta ir a por más, le falta ese egoísmo, le falta el decir... que esto lo gano yo, señores. Y ver esta mentalidad constantemente de que, bueno, de que yo no voy a por el Mundial, de que puedo ganarlo siendo un buen tío, de que no estoy a la altura, de que tal, lo único que hace es jugar en su contra. Porque llevan 3 grandes premios cometiendo errores en clasificación y fíjate cómo estaba el sábado después de la clasificación. Y ya entra en esta espiral de no soy lo suficientemente bueno, no estoy a la altura, no puedo dar la talla ahora mismo con este equipo McLaren. Y con Piastri ahora mismo en racha, lo único que va a hacer Piastri es crecerse hasta que quizá algún día encuentre el límite y Lando Norris lo único que va a hacer es ir para abajo. Cuando tiene ritmo para mucho más. Que este señor le hemos visto anotar vueltas de clasificación espectaculares, ya sea con estos coches más dominantes o con una McLaren de zona media. Lando Norris, especialmente en lluvia, es uno de los pilotos que más me ha sorprendido en estas condiciones a lo largo de los últimos años. Y ves que tiene ese potencial, pero va con la mentalidad de vayamos todos a ser amigos. Y a pasar unas risas y a echar un buen rato. Que está muy bien, evidentemente, y esto es algo que se puede incluso transmitir a la juventud, especialmente que participa en deportes simplemente para pasarlo bien y para estar en activo y hacer ejercicio. Son grandes valores para ellos. Pero en un Mundial de Fórmula 1 me falta algo más. No puede ser que salgan todos con el cuchillo entre los dientes y él como subiendo los hombros y diciendo, bueno, pues a ver qué podemos hacer. No puede ser esto. Y yo si todo esto lo dijese de un piloto que creo yo que no tiene talento, que no da la talla, que no tiene lo suficiente como para ser campeón, no lo diría porque me daría igual. En cambio, estas cosas me molestan cuando veo que se desaprovecha un talento. Y se desaprovecha en esta ocasión casi por autoboicot y no por el ritmo del equipo. No es que sea un piloto buenísimo en el equipo equivocado. Está ahora mismo en el sitio y en el momento adecuado. Ya lo estaba desde el año pasado, lo sigue estando especialmente ya desde principios de 2025. Y es como que no termina de dar ese pasito hacia adelante, ese cambio ya final para meterse ya de lleno en todas las quinielas para ganar el Mundial. Porque fíjate que estoy diciendo esto
aun estando líder. Y ahora mismo, y a ojos de mucha gente, es como si no lo fuese. Porque es un piloto que no te transmite esa seguridad. Ya no solo por los errores en pista, que esto le puede pasar a cualquiera, sino el ver que entra él mismo en esta espiral, que está muy bien ser autocrítico y especialmente también está muy bien en un mundo tan complicado como el de la Fórmula 1 estar con los pies en el suelo un poco, no fliparse en demasía. Pero es que ahora mismo está en situación para poder fliparse en demasía, para aspirar a lo más alto y no celebrar una segunda o una tercera posición. Ese cambio de chip lo vimos a final del año pasado, en el momento en el que ya se dio cuenta que no era un piloto para simplemente luchar por algún podio y pasarlo bien y hacer streaming de Twitch en el pit lane, sino que era un piloto que podía luchar ya por un mundial. Y ya veíamos cómo celebraba menos las victorias, cómo ya estaba un pelín más serio y un pelín más concentrado, pero estaba mucho más negativo también. Ese cambio de chip le ha traído un negativismo que al final le lleva a decir cosas como lo de este sábado, de que ahora mismo no está a la altura, de que no está dando la talla con el equipo, aun siendo líder del Mundial. Que es como si ahora mismo no supiese conducir porque lleva 3 clasificaciones cometiendo errores. Y al final esto se convierte en un caso peculiar, porque el máximo rival de Oscar Piastri en esta temporada será Lando Norris. Pero da la sensación que el máximo rival de Lando Norris esta temporada va a ser el mismo. Y quizá con actuaciones como la del Gran Premio de Bahrein, empiezo a entender cosas como la del Gran Premio de Japón. Que recordaréis que vine yo aquí al blog y empecé a gritar prácticamente, de manera muy desagradable, que por qué McLaren no intentó algo distinto, por qué no intentó una orden de equipo y a ver si con Piastri cuela. Y al final, con este tipo de cosas, dices, pues quizás por sobreprotección a Lando Norris. No por no querer crear un conflicto entre los dos, sino por no hundir a Lando Norris antes de tiempo. Y darle ese mensaje de apártate porque no eres capaz de ganar este gran premio, lo vamos a intentar con Piastri. Tú imagínate qué sucede y que Piastri gana. ¿Cómo se queda Lando Norris? Pues igual de planchado que se quedó el sábado tras la clasificación. Y ahora mismo creo que hasta tiene suerte de que su compañero de equipo es Oscar Piastri. Porque si con esa actitud y entrando en esa espiral llega a ser compañero de equipo de alguien como Max Verstappen, independientemente del ritmo, se lo come. Y yo sé que ahora mismo se podría hacer sangre mediante mucho meme que se está haciendo, que si Lando Norris, que si pecho frío y este tipo de cosas. Pero yo voy a decir otra cosa, que es que a mí, y yo creo que a muchos de vosotros igual en cualquier circunstancia de la vida, a mí me jode mucho ver el talento desaprovechado. E insisto, seréis más seguidores, menos seguidores de este señor. Yo confieso que yo, muy seguidor precisamente de Lando Norris, no lo soy, o no me considero como tal. Pero me jode mucho el talento desaprovechado. Y ya no sé si es solamente esto responsabilidad del piloto. Yo no sé si a esto le está afectando la mentalidad del equipo. Que le falta ese hambre también al equipo, y al igual que un padre esto se lo transmite a sus hijos, un equipo como McLaren se lo puede transmitir a los pipiolos, técnicamente por edad, que tiene ahora mismo en su dupla de pilotos. Les falta hambre en muchas ocasiones, especialmente a Lando Norris. Y yo no sé si esto ya es también más responsabilidad del equipo que del piloto. Bien, es cierto que al equipo en muchas ocasiones le hace falta espabilar. Ritmo no le falta, pero actitud y garra a la hora de tomar decisiones estratégicas e historias así, siempre le ha faltado al equipo McLaren desde la temporada pasada. Y yo no sé si es este cambio de mentalidad lo que también ha hecho más blando, como dice la gente de broma, a Lando Norris. Pero estoy seguro que algo ha influido también. Entonces, si no tienes un equipo tan bien firme y contundente, que a la mínima que cometes un error o a la mínima que te ven una flaqueza, necesita que te pongas las pilas ya si estás luchando por un mundial, estoy seguro que eso tiene que ver, pero desde el punto de vista de piloto tiene que despertar, porque si no, insisto, habrá quedado en el podio, seguirá líder del mundial, pero la diferencia de 3 puntos puede cambiar este mismo fin de semana en Jeddah. Y si cae del liderato del mundial y se pone Oscar Piastri remontando después de lo de Melbourne, si hubiese quedado segundo Oscar Piastri en Melbourne, de no ser por la aparición de la lluvia, el liderato del mundial ahora mismo ya sería de Oscar Piastri. Así que ahora mismo creo que no hay que ver solamente cómo está el mundial, sino la tendencia de los últimos grandes premios y ver estos detallitos, que al final detallito, a nivel individual, a nivel de cada gran premio dices, pues no es tan importante, pero detallito a detallito ya puede cambiar una diferencia que ahora mismo es como un detallito también, que son 3 puntos de nada, con 20 carreras que todavía quedan por delante.
hay que espabilar con Lando Norris. Y bueno, más allá de los McLaren, sí que es cierto que tenemos bastantes temas destacados en este vídeo, pero solamente he añadido una foto en particular de alguien más, que no podía ser de otro que de este señor de aquí, de George Russell, Mr. Consistencia y Mr. Desaparecido en el día de ayer, porque no solamente pasó desapercibido otra vez, quedando en una sólida segunda posición, tanto en clasificación antes de la sanción que le aplicaron de quali por salir antes de tiempo, salir al pit lane antes de que la FIA diese permiso para ello. Segunda posición en clasificación, tercero en la parrilla de salida y segundo de nuevo en carrera. Otra vez pasando desapercibido, pero especialmente pasando desapercibido por todo el percal que se montó, al igual el percal que se está montando allí, que no sé de dónde están viniendo las obras, percal que se montó en el sistema de cronometraje oficial de la Fórmula 1, que no solo fastidió la experiencia desde casa, sino que alteró bastante todo el sistema electrónico de las últimas 20 vueltas del Gran Premio. Lo primero de todo, con respecto al piloto, nada que decir, otra vez más, otro fin de semana espectacular por su parte, con un Mercedes que yo esperaba que fuese peor que el Ferrari este fin de semana, sabiendo que el Ferrari traía un pack de mejoras especialmente centrados en un nuevo fondo que probaron aquí en Bahrein. Yo esperaba que finalmente este sería el fin de semana donde ya claramente Ferrari desbanca al equipo Mercedes. Sí que es cierto que de no ser por el safety car, la estrategia le habría venido mejor a Ferrari y Ferrari y Leclerc en concreto podría haber marcado la diferencia, pero al final Mercedes tuvo suerte en ese sentido, toda la suerte que no tuvo Ferrari cuando salió ese coche de seguridad, y pudo mantenerse ahí al frente e incluso manteniendo detrás a raya a Lando Norris, que intentó adelantar en la última vuelta y Russell intentó una maniobra un poco distinta, un poco rara. Podría interpretarse de dos maneras. La primera y la más normal y la más lógica seguramente, que Russell se quedó prácticamente parado en la curva 1 para que Norris no pudiese hacer el lacito, la contratrazada, y salir con más tracción para adelantarle en la siguiente zona de DRS. Seguramente eso es lo que sucedió. Pero yo he de confesar que estaba viendo esa maniobra y digo, ¿a que la ha intentado echar de pista forzándole un exterior muy raro, muy lento en esa curva 1 para que le metan otro track limit a Lando Norris y junto a sus posibles 5 segundos de sanción por esa infracción de DRS le meten 5 segundos a Lando Norris? Pero eso ya es mucho más maquiavélico. Yo confieso que lo estaba viendo en casa y digo, como la maniobra fue rara, me dio pie a especular, pero no creo que George Russell tampoco sea tan genio del mal. Según Max Verstappen y según Fernando Alonso, sí, pero esto ya lo dejo a discreción vuestra. Por tanto, con respecto a actuación como tal, nada que decir, otro fin de semana más. Está glorioso Russell en esta temporada. Pero de lo que sí que puedo hablar en este vídeo, y quizá, aunque no sea el gran titular y por lo que será recordado el Gran Premio de Bahrein, hablar de tecnicismos y de transponders y de cosas así, yo creo que es lo más interesante de Russell a tratar en este vídeo. Y por tanto, amigos y amigas, por primera vez desde el Gran Premio de China, vuelve la tablet para explicaros documentos de la FIA y movidas de todo lo que sucedió en las últimas vueltas del Gran Premio de Bahrein. Insisto que seguramente no es el tema más interesante de la carrera de ayer y probablemente solamente sea una excusa para sacar la tablet, ya que le estoy dando poco rendimiento. La estoy amortizando poco en esta temporada porque la FIA tampoco ha cometido tantos errores hasta este fin de semana. Pero me parece un tema muy interesante para que sepáis también cómo funciona el sistema de cronometraje de la Fórmula 1, el sistema de transponders y localizadores de la FIA en cada monoplaza y la manera en la que esto, que puede quedar en una mera anécdota, puede influir verdaderamente para mal en un Gran Premio de Fórmula 1. Son temas que yo creo que son interesantes que lo sepáis para el futuro. Por tanto, amigos y amigas, sacamos la tablet con los documentos de la FIA a tratar en este Gran Premio. Bueno, aquí tenemos todo el asunto de lo de George Russell y tenemos dos temas a tratar. El primero, la infracción que cometió el piloto británico abriendo el DRS cuando no tocaba, explicando por qué sucedió y cómo fue. Y el segundo tema que hay que tratar es este que os comentaba del sistema de cronometraje, por qué de repente no tuvisteis grafismos en la carrera de ayer. Vamos a empezar con lo de Russell, ¿vale? Que como visteis a lo largo de la carrera, y este es el documento por el cual la FIA decidió no sancionar al piloto británico, el piloto de Mercedes pues tuvo muchísimos problemas electrónicos, eléctricos con el monoplaza durante los últimos compases de la carrera. Conforme iban pasando las vueltas, el problema se iba agravando y ya no era solamente un problema del transponder como
como tal, que ubicaba a George Russell en la tabla de tiempos, sino que desde ahí hasta las últimas vueltas incluso se perdió la señal GPS. Por la radio le decían que podía perder todo lo que le aparecía en la pantalla, pero que supiese que el coche seguía funcionando. El sistema de frenos, el brake-by-wire, le podía fallar también. Russell también se quejaba de las marchas, también de otros problemas en el monoplaza. Entonces fue sorprendente siquiera que pudiese terminar la carrera tranquilo con tanto problema. Pero bueno, el gran problema que tuvo George Russell principalmente en la carrera de ayer fue con los transponders, con los localizadores que la FIA mete en todos los monoplazas para saber en todo momento, en cada sector y mini sector, por dónde está pasando el piloto. Aquí he estado buscando bastantes cosas para que lo entendáis todo, ¿vale? Todos los equipos de la parrilla, como veis aquí, artículo 816 del reglamento, todos los monoplazas llevan 2 transponders y son elementos que no incorpora cada equipo porque sí, cada uno de un fabricante y tal. Son uno de esos elementos estándar en donde la FIA contacta con un proveedor y ese proveedor le da el mismo elemento a todos los equipos de la parrilla. Esto puede pasar también ya no solo con los transponders, sino por ejemplo con las cámaras de televisión. No va a tener cada uno de una marca y de distinto peso y de distinta forma. Esos elementos tienen que ser comunes para todos los monoplazas. Y esos identificadores, esos localizadores, esos transponders son obligatorios por reglamento y como veis aquí tienen que llevar 2 por si acaso uno falla. Pues bueno, debido a estos problemas electrónicos que hicieron que estos transponders dejaran de funcionar, que es por ello, por cierto, como veis aquí, es por ello por lo que el encargado, el responsable de estos elementos electrónicos de Mercedes fue citado también a comisarios para dar testimonio de qué es lo que estaba sucediendo en ese monoplaza. Pues bueno, debido a estos fallos electrónicos en el monoplaza de George Russell, esos transponders dejaron de funcionar. Y cuando el transponder, e incluso los 2 transponders que lleva un monoplaza de Fórmula 1 dejan de funcionar, tú sabes que Russell está en pista porque le estás viendo, pero en el sistema de cronometraje no aparece. Russell, de hecho, solamente era identificado en la tabla de tiempos cuando cruzaban la línea de meta, pero una vez pasaban la línea de meta, en el siguiente minisector ya no funcionaba el transponder de Russell, no había manera de localizarle y por ello empezó a caer constantemente de la tabla de tiempos, que alguno que otro observó que Russell cruzaba la línea de meta, aparecía segundo y conforme pasaban los demás le metían tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, porque no daba señal en el resto del circuito solamente cuando cruzaba esa línea de meta con el sistema de cronometraje. Y en ese momento se empezó a liar, porque claro, si el sistema de cronometraje no detecta a uno de los 20 pilotos de la parrilla, hay cosas que están automatizadas y trabajando en torno a ese sistema de cronometraje que se vuelven locos si no encuentran una solución. Y una de las cosas que se destrozó por completo por esa pérdida de señal del coche de George Russell fue el DRS. Porque el DRS, claro, tiene esas zonas de activación, ¿no? Esas zonas de activación para ver si el piloto de detrás está a menos de un segundo del piloto de delante. Vale, pero si el piloto de delante no aparece en la tabla de tiempos, ¿cuál es el intervalo de tiempo entre Charles Leclerc en ese momento y el piloto de delante? ¿Quién es el piloto de delante? ¿Le ponen ya Oscar Piastri? No. Está delante George Russell. Pero en ese momento ya no hay manera de automatizar la detección de diferencia de tiempo entre el tercer y el segundo clasificado, porque no se sabe dónde está el segundo. Y en ese momento se empezó a buguear el live timing, porque claro, ya no sabían si la distancia de Leclerc era con Russell o con Piastri. Te podía medir la distancia con Piastri, pero luego pasabas por la línea de meta y aparecía Russell durante un breve instante de tiempo. Y entonces empezaba a buguearse todo. Ya no se medían las distancias del piloto de delante con el de detrás. Y todo esto se empezó a marear tanto que por ello en la retransmisión tuvieron que dejar de mostrar el gráfico durante unas cuantas vueltas, porque no estaba funcionando bien. Y de hecho habréis notado que durante las últimas vueltas metieron el gráfico, pero el gráfico solamente se actualizaba cuando cruzaban la línea de meta. Es por ello por lo que en carrera pensábamos que Verstappen había adelantado a Pierre Gasly en la última curva de la última vuelta, porque justo de repente al cruzar la meta apareció Verstappen sexto, pero en verdad sucedió en la curva 4. Pero claro, pasó todo 1 minuto y pico sin que se actualizase hasta que no cruzaran por la línea de meta. Y al final todo se fue tanto al traste que ya no solo afectaba esto a la medición de la zona de DRS de Charles Leclerc o de Lando Norris una vez superase a Charles Leclerc, sino que se empezó a buguear la distancia de DRS de cualquiera con cualquiera.
Es por ello también por lo que quitaron el gráfico. Pero bueno, esto ya es mucho más importante que el gráfico en la experiencia desde casa, porque claro, si el sistema ya no podía dar con seguridad la distancia de nadie con nadie, el sistema no habilita que alguien pueda abrir el DRS. Y por tanto ahí estás destrozando la carrera de muchos que no pueden abrir el DRS aunque estén a menos de un segundo del piloto de delante. Y es ahí donde entra dirección de carrera, ¿vale? Porque si vamos al reglamento deportivo, y aquí pone, en caso de que haya un fallo en el sistema que notifica al piloto que está a menos de un segundo del coche de delante, que es el sistema que autoriza que puedes utilizar el DRS, el competidor le puede pedir permiso al director de carrera para tratar de ignorar este sistema y empezar a utilizar él manualmente el DRS, pero tiene que recibir la autorización del director de carrera si detectan que hay un problema efectivamente con el sistema de tiempo. Si se le da permiso, el competidor por su cuenta se tiene que asegurar de que el piloto utilice el DRS solamente si está a menos de un segundo del coche de delante. Y es por ello por lo que escuchábamos ayer radios de Lando Norris en las últimas vueltas diciendo solamente usa el DRS si estás seguro que estás a menos de un segundo de él. La única referencia que tenían oficial en la tabla de tiempos era cuando cruzaba la línea de meta, que es donde aparecía George Russell durante un instante. Y de repente te aparecía Lando Norris 7 décimas. Pues puedes abrir el DRS. Pero tenía que estar el ingeniero haciendo magia negra durante todo el Gran Premio para ver si aquí lo puedes abrir, si aquí lo puedes abrir o aquí no. Por tanto, algo también que deja claro este artículo es que el sistema de DRS está automatizado, que esto ya lo sabéis, que por mucho que le des, si el sistema no te deja abrir el DRS no se abre. Hay un botón de emergencia en caso de que el sistema no funcione. Y por tanto puede utilizarse otro botón para abrir manualmente el DRS en el punto del circuito que te dé la gana. Pero hay veces que ese botón está mal configurado y te pasa por tanto lo que le sucedió a George Russell como vemos aquí. Porque George Russell estaba segundo, no tenía a nadie por delante, o sea, tenía a Oscar Piastri pero a 6, 7, 8 segundos, y de repente aquí abrió el DRS con Charles Leclerc y Lando Norris todavía batallando por detrás, abriendo el DRS cuando no podía abrirlo. ¿Por qué sucedió esto? Pues porque le dio a un botón de apertura manual del DRS. Pero ¿por qué entonces no le sancionaron? Pues porque fue accidental, tal y como aparece en este documento de la FIA. Aquí básicamente comentan en grandes rasgos al principio lo que acabo de comentar, que después del problema a la hora de automatizar la activación del DRS, la FIA, la dirección de carrera, autorizó la activación manual del DRS, ya que el sistema de cronometraje no le estaba funcionando a nadie. George Russell, como antes había comentado, no tenía problemas solamente con el transponder, sino que tenía problemas electrónicos en todo el monoplaza. Tenía problemas del brake-by-wire y otros problemas electrónicos como cita aquí la FIA. Y por tanto, en medio de esos problemas, pues claro, le tenían que decir a Russell que le diese a según qué botón, le avisaban de los problemas y le avisaron que por favor utilizara un botón secundario en el cockpit que podía servir como radio de emergencia, como un segundo botón de radio para que no cesase la comunicación entre piloto e ingeniero. ¿Pero cuál fue el problema aquí? Pues que este botón podía servir, como veis ahí, de botón de radio de emergencia, pero también podía servir como botón de activación del DRS manual. Que esto parece un poco locura, porque esto lo vivo yo cuando juego al Fórmula 1 en mi casa. Vosotros alguna vez habréis jugado al Fórmula 1 de Codemasters y configurando los controles del volante, a lo mejor alguna vez habéis metido como a mí me pasó una vez, tenía el botón de radio conectado en el mismo botón que tenía el punto muerto. Entonces le di en mitad de la recta de Monza y salí volando prácticamente. Así que sí, estas cosas que suenan a puro videojuego pueden pasar también en la vida real. Y esto es aparentemente lo que le sucedió a George Russell, porque luego, en el momento en el que le dio a ese botoncito sin saber que podía abrir con eso el DRS, en la recta entre las curvas 10 y 11, intentó hablar por radio con el equipo utilizando este botón, pero accidentalmente se activó el DRS. El DRS se activó durante una distancia de 37 metros en una recta de aproximadamente 700 y ganó 0,02, pero luego levantó en la siguiente curva y perdió 0,28 segundos para compensar esa ganancia accidental que obtuvo en la recta. Y esto fue confirmado por la telemetría. Y por tanto, como fue una infracción técnica, pero no hubo una ventaja deportiva,
no hubo sanción para George Russell. Y ahora la pregunta del millón. ¿Es esto justo o no es justo? Porque hubo gente como diciendo... Vale, no sacó una ventaja deportiva, estaba teniendo problemas, pero ha abierto el DRS cuando no se podía. Aquí hay cosas a veces que se sancionan por milímetros o por algo irrisorio que dices, tampoco ha podido ganar una ventaja de eso. Y en ese sentido tenéis parte de razón. Ahí puedo estar de acuerdo. Y mira que yo soy el primero que va diciendo, mira cómo se nota la bandera, tal, no sé qué, que a este le sancionan y a este no. Pero en esta ocasión he de decir que me parece bien que no haya habido sanción. Lo primero porque está claro que no ganó absolutamente nada haciéndolo. Incluso perdió más tiempo después intentando recuperar el tiempo posiblemente ganado, porque 37 metros en una recta es abrir el DRS y cerrarlo. Y es que tampoco te da tiempo a mucho más. Y con el contexto de que estaba teniendo otros problemas en el monoplaza y tal, me encaja, además sumado al hecho, al punto 2, que es que hay antecedentes de años anteriores donde esto sucedió y simplemente hubo como mucho una multa al equipo, pero no hubo... Creo que fue para Checo Pérez y para Fernando Alonso, a los dos le sucedió esto en alguna carrera en la década pasada y tampoco hubo ninguna penalización para ninguno de los dos. Entonces, pues ahí se mantiene una cierta coherencia de que quizá en otras cosas son mucho más quisquillosos, pero en esto no suelen sancionarlo. Y además también me parece bien, porque más allá de hablando de los problemas electrónicos de George Russell, el problema que hubo con su transponder y por tanto en todo el sistema de cronometraje afectó a toda la parrilla. Y hubo gente que también tuvo que aplicar manualmente el DRS y puede que alguno lo haya aplicado en algún momento o un metrito antes de que se lo permitiese la línea de activación del DRS, que por tanto puede haber mucha gente que lo haya habido mal. Y no he tenido que buscar mucho para encontrar un caso de un piloto abriendo el DRS cuando no tocaba en la carrera de ayer, que fue Charles Leclerc. Charles Leclerc, esto es unas pocas vueltas después de que lo hiciese George Russell, esto es la curva, entre la curva 11 y 12, abrió también durante un momentito el DRS accidentalmente. Leclerc no ganó ventaja haciendo esto, además en mitad de una curva con las consecuencias que eso puede tener. Por tanto, Russell tampoco. Y no va a ser esto cuestión de ponerse a sancionar a todo el mundo por un fallo casi principalmente del sistema de cronometraje de la parrilla, que suficiente pudo perjudicar a algunos que no le diese la orden automática de abrir el DRS. Pues no me parece nada tampoco recriminable por parte de la FIA que no hayan metido sanción en esto. Y yo creo que tampoco tengo nada más que decir sobre todo esto. Si os preguntáis por qué el grafismo desapareció de la parte izquierda de la pantalla durante gran parte de la carrera, fue precisamente por esto, porque el grafismo no son 4 señores actualizando la tabla de tiempos manualmente. El grafismo está conectado directamente al live timing, que esto puedo dar fe después de un año trabajando en la FOM. Sé cómo funciona, que me lo explicaron. Va conectado directamente al timing y por tanto si el timing no funciona, pues no hay manera de que eso se actualice. Es un grafismo que ahí no te puedes meter manualmente, está automatizado y por tanto si falla el timing, falla esto. Y que Russell de repente aparece que está último, no es porque el grafismo se ha vuelto loco, sino porque el live timing de toda la parrilla se ha vuelto loco. Por este tipo de cosas es por lo que el grafismo siempre va más adelantado que la imagen, porque hay veces donde está enfocando cualquier cosa de la carrera y aparece una bandera amarilla en el grafismo, igual tardamos 5 o 6 segundos en que la cámara pinche el plano del que se ha salido de pista. Y eso es porque el sistema va directamente conectado a los mensajes de dirección de carrera. Cuando alguien choca, la bandera amarilla sale automática, por tanto en el grafismo sale automática. Y en ese momento en el que aparece la bandera amarilla, la realización televisiva se vuelve loca de bandera amarilla. ¿Dónde? ¿Dónde? Y empiezan a mirar el GPS. Este se ha chocado, ¡pam! Este plano. Y ahí ya reaccionan. Pero siempre el grafismo va por encima de todo porque el grafismo es directamente los mensajes y las notificaciones de dirección de carrera. Por tanto, para no mostrar al grafismo constantemente que Russell cruzaba la línea de meta segundo y empezaba a perder todas las posiciones a cada vuelta, pues para no marear la perdiz, quitaron el grafismo. Yo hubiese preferido que lo dejasen y que los comentaristas pues dijesen, mira, que está viendo este problema porque si no te desvirtúa de toda la carrera, de dónde va el duodécimo, el octavo y tal. Y al final hicieron esta solución a medias de que pusieron manualmente ellos a Russell en segunda posición, ahí sí que tomaron control del grafismo y solo actualizaban el grafismo conforme todos pasaban por la línea de meta. Dejaron de actualizarlo por minisectores y solamente actualizaban cuando pasaban por meta. Entonces hubo maniobras, hubo adelantamientos de los cuales nos enteramos nosotros bastante más tarde. Y yo creo que esto también tuvo efecto en la retransmisión.
Porque la gente hablaba, ostras, el adelantamiento de Verstappen a Gasly nos lo hemos perdido, no lo han metido. Y yo creo que en la retransmisión ni siquiera sabían que Verstappen estaba a punto de adelantar a Pierre Gasly en la vuelta 4, porque en la tabla de tiempos no hubo ningún movimiento de que Verstappen había ganado una posición. Entonces esto, al final, la carrera, las últimas vueltas fueron un poco tormento por este motivo. Y nada más, paramos por ahora la infamia Cam, volveremos ahora en un ratito, pero vamos a hablar de otros temas porque todavía tenemos mucho que comentar de este Gran Premio de Bahrein. Así que, si os parece bien, más allá de repasar todos estos temas destacados, pasamos ahora a hablar de todos los equipos y todos los pilotos de la parrilla tras este Gran Premio de Bahrein. De los dos pilotos de McLaren ya hemos hablado, así que pasemos a hablar de Mercedes. No en esta ocasión de George Russell, porque ya hemos hablado de él, pero sí de Andrea Kimi Antonelli, que parece que hizo una carrera lamentable porque quedó en 11ª posición, pero en verdad más mala suerte no pudo tener el chico, porque en clasificación estuvo muy bien, por detrás de Russell, pero a una distancia razonable. 4ª posición en clasificación, 5ª después de una sanción que tuvieron los dos Mercedes en la Q2 por salir antes de tiempo a meterse en el pit lane. Hubo una sanción de un puesto en parrilla para cada uno. Y después la salida de Antonelli no fue buena, cayó de la 5ª a la 7ª posición, pero durante media carrera Antonelli era el foco de mi atención. Antonelli no paraba de intentar adelantamientos suicidas, se tiraba desde su casa intentando como sea parar el coche en el vértice de la curva, adelantó así a Pierre Gasly, luchó contra Lewis Hamilton, luchó contra Max Verstappen y adelantó a Max Verstappen cuando este empezó a sufrir una barbaridad con el neumático duro, y por tanto la carrera de Antonelli estaba siendo muy movida y en términos estratégicos muy rara, porque el equipo Mercedes de golpe se inventó que iban a hacer una estrategia de 3 paradas. Le metieron en la vuelta, no sé si 28, ya su segunda parada en boxes, y en lugar de meterle duro como todo el mundo esperaba, como estaban viendo que en monoplazas como el de Verstappen el duro iba fatal, dijeron, pues metemos blando. Y por tanto, te queda este stint a tope con el blando y el último, que tendrás que hacer 3 paradas por tanto, otro stint con el blando a fuego. Me hubiese encantado ver esos 2 stints de Antonelli tirando a muerte con el blando. Pero llegó el safety car, causado por las piezas de Carlos Sainz y de otros monoplazas a lo largo de todo el trazado, y por tanto Antonelli, que justo había parado antes del safety car, vio como mucha gente que no había parado, pues paró en ese momento. Antonelli por inercia lo hizo también, y toda esa batalla y todo lo que estaba luchando para mantenerse en 5ª, 6ª posición, finalmente lo perdió todo, cayó fuera de la zona de puntos, y de ahí hasta el final, teniendo que gestionar también, al tener que alargar 25 vueltas un neumático blando que ya tenía algo de uso, pues se quedó fuera de la zona de puntos. Además, teniendo en cuenta que en la resalida Carlos Sainz casi se lo lleva puesto y por ello el español recibió una sanción de 10 segundos, aunque ya no valía la pena porque Sainz se iba a retirar con el agujero que tenía en el pontón. Así que Antonelli, mucha mala suerte. Honestamente, quizá estaba destrozando los neumáticos y esto lo hubiésemos visto a final de carrera, porque no fue capaz ni mucho menos de mantener el ritmo que tuvo Russell con el blando, que esto puede ser una de las deudas pendientes, lógicamente, de un debutante en Fórmula 1, controlar mejor las gomas. Pero la carrera que estaba haciendo era de jugón. Los intentos de adelantamiento que hacía con Verstappen, eso era de piloto que ya se ha visto en 1000 batallas, y por tanto fue una gozada verlo en vivo y en directo. Lástima que el resultado en esta ocasión no ha sido nada favorable para el italiano. Hablando de italianos, pasamos de McLaren y de Mercedes y pasamos a Ferrari con una 4ª y 5ª posición de una Ferrari que por una vez clavó la estrategia, estaba en la estrategia adecuada, estaba en una posición privilegiada en 3ª y 5ª posición con aspiración a más, y ese safety car le destrozó el resto de la carrera. Teníamos a Charles Leclerc y a Lewis Hamilton estrenando mejoras este fin de semana, y especialmente estaba destacando Charles Leclerc ante un Lewis Hamilton que volvió a fallar en el último intento de clasificación. Pero en ritmo de carrera ya estaba siendo otra cosa. Y mira que el arranque fue lento para ellos, porque todo el mundo alrededor montó neumático blando y ellos optaron por el neumático medio. Una buena señal ya de por sí fue que cuando salieron y cuando ya pasaron las primeras vueltas, a pesar de tener el neumático medio, no estaban cayendo posiciones, no estaban perdiendo mucho tiempo con los demás. Entonces, los dos siguieron a su bola. Cuando ya todo el mundo paró, incluido los McLaren, se quedaron Leclerc y Hamilton liderando el Gran Premio durante un par de vueltas. Y luego ya cuando pararon más tarde que los demás, se encontraron la pista en mejor estado y en mejor estado sus neumáticos también, salieron de boxes más o menos en las mismas posiciones, pero con un neumático en mejor estado empezaron a volar.
El segundo stint de Ferrari fue buenísimo. Y Leclerc, pese a perder posiciones en la salida, recuperó la tercera posición y se puso a chuchar a George Russell por la segunda. Y Lewis Hamilton especialmente logró colocarse en quinta posición. Y era una carrera que se presentaba muy interesante, porque más allá de lo fuerte que estaba siendo ese segundo stint, le quedaba el tercero con neumático blando, mientras mucha gente parecía que iba a optar por el duro o por un medio muy alargado hasta el final. Entonces me daba la sensación que Ferrari ayer perfectamente podría haber quedado en segunda posición con Charles Leclerc y Lewis Hamilton, quién sabe. Porque depende de la gestión de neumáticos que hubiese tenido el resto. Si ya con el medio estaban funcionando así, el blando, con un poco de suerte, con menos degradación, podría haber sido un stint muy fuerte para los dos Ferrari. Pero fue uno de esos equipos a los cuales el safety car les vino fatal. Porque cuando llegó el momento de parar, quedaban 25 vueltas. Y decían 25 vueltas, un blando. Al final es por lo que optó Mercedes, pero Mercedes ya se la jugó mucho. Y lo malo de la estrategia de Ferrari hasta ese punto es que solamente habían utilizado neumáticos medios. Por tanto, no podían meter otro set de medios. Terminar la carrera con medios en ese momento, en el momento de safety car, era lo ideal, pero ellos no podían. Entonces era o blando o duro. Con el blando no tuvieron mucha fe de que pudiesen terminar cómodamente hasta el final. Así que metieron duro. Y el duro ayer fue un poco una castaña de neumático. Así que Ferrari perdió la tercera posición Charles Leclerc ante Lando Norris. Hamilton se quedó en quinta posición, perdiendo un poco de tiempo con los de delante. Y al final, un fin de semana que habría sido de podio merecido, habiendo salido Leclerc en segunda posición, estrenando unas mejoras que en ritmo de carrera parece que le han ido bastante bien, y acertando con la estrategia. Al final esto es lo que tiene la Fórmula 1, que de repente un safety car te pilla a destiempo y todo lo que has hecho todo el fin de semana prácticamente no vale de nada. Pero bueno, independientemente de esto, muy bien por Charles Leclerc, que también tuvo algunos momentos de carrera con alguna que otra maniobra al límite, muy agresivo en el día de ayer, pero no hubo prácticamente investigaciones por parte de la FIA. Y muy bien Lewis Hamilton en ritmo de carrera, lástima que en clasificación todavía le cuesta. En algún que otro circuito todavía ves que la última vuelta no la termina de clavar. Y ves el ritmo en Q1 y en Q2 y está bastante en armonía con el monoplaza y bastante cerca de Charles Leclerc, pero llega el momento de apretar ya del todo y ahí todavía ves que le falta. Él decía en el corralito de prensa que a fin de cuentas es normal, que es la primera vez que utiliza un motor así, es la primera vez utilizando este freno motor, es la primera vez utilizando unos discos de freno que no ha gastado en toda su carrera en Fórmula 1, entonces son cosas que requieren su tiempo para aclimatarse a ello. Y es totalmente lógico. Por lo menos luego en ritmo de carrera ves que la diferencia tampoco es abismal como podíamos ver la temporada pasada incluso contra George Russell. Hubo diferencias contra Russell el año pasado en Mercedes bastante más grandes de lo que estamos viendo por ahora con Leclerc. Así que por lo menos son destellitos de lo que podemos ver de Hamilton, aunque sea final de temporada, con este Ferrari una vez ya se sienta más cómodo con el coche. Pero por ahora, pues bueno, cuarta y quinta posición que, como digo, podría haber sido mejor. A partir de ahí, por detrás, tenemos, madre mía, lo que tenemos. Equipo Red Bull. Equipo Red Bull que yo creo que también va a ser el foco de todas las miradas este fin de semana en el circuito de Jeddah Gran Premio de Arabia Saudí. Según algunos medios, el manager de Verstappen terminó a gritos con Helmut Marko. Red Bull está para lo que está. Red Bull está para lo que está. Y pueden darse dos casos. Casos como el de Japón o casos como el del Gran Premio de Bahrein. Casos como el de Japón. Si de repente el circuito le viene un poco mejor gracias a esa sucesión de curvas rápidas a este monoplaza. Si el circuito en cuestión no deja ver los puntos débiles de este Red Bull. Y si no hay factor de degradación de neumáticos en juego, y además McLaren no acierta del todo con la estrategia, si le das una oportunidad a Verstappen, pues Verstappen la aprovecha. E hizo maravillas como la que hizo en Japón. Pero si en cambio con este monoplaza vas a un circuito que no te viene ya tan bien, ¿no? Esa sucesión de curvas lentas, de frenadas importantes, en donde Verstappen ha deslizado tantísimo durante todo el fin de semana, al mismo tiempo que estaba incómodo con los frenos, pues al final sucede lo que sucede. Que Verstappen ayer sufrió para adelantar a pilotos como Esteban Ocon con un Haas. Ese Red Bull está para lo que está. E independientemente de lo que vemos en según qué circuitos, donde además Verstappen puede marcar la diferencia, hay circuitos ahora mismo en donde ni Verstappen, ni Tsunoda, ni Lawson, ni absolutamente nadie puede hacer nada. Este Red Bull está muy mal. Y además es que todo lo de ayer fue una sucesión de movidas increíble, porque más allá de ese monoplaza,
Tenía problemas de sobrecalentamiento Verstappen, tenía problemas con los frenos, que eso lo comentó durante los libres 1, libres 2, libres 3, la quali, todo el fin de semana, a pesar de que incluso hicieron algunos cambios bajo parque cerrado alegando motivos de seguridad. Y aún así, problemas con los frenos. Verstappen luego tuvo 2 paradas lentas, especialmente la segunda, donde ya una tuerca no entró, pero la primera también con problemas con el semáforo. Y aparte le metieron un neumático duro en el segundo stint que le funcionó fatal a casi todo el mundo. Aun con todo esto te quedó sexto. Pero sin todos estos problemas, el resultado igual hubiese sido el mismo. Sin tantos quebraderos de cabeza, pero el coche, insisto, está para lo que está. 7ª posición en clasificación en este Gran Premio. Y al final, esto es todo lo que han podido hacer. Y mira que han terminado con los 2 en los puntos, por lo menos. Yuki Tsunoda se ha metido en el top 10 en clasificación y ha quedado 9º en carrera. Por lo menos tienen eso. De que ahora ya no es tanta la preocupación por el segundo piloto, sino en el coche en general, ya que ni Verstappen ahora mismo, en según qué circuito, le puede sacar rendimiento. Que esto, por cierto, es algo que me hace gracia, ¿vale? Porque yo vengo de un fin de semana en donde comparé a Max Verstappen con Ayrton Senna, que por cierto, lo voy a seguir haciendo hasta el fin de mis días. Y hay mucha gente que yo creo que no comprende muy bien cómo funciona esto de la Fórmula 1. Porque ha habido gente que no ha parado este fin de semana de decirme mensajes como: hombre, ¿no decías que era tan bueno Verstappen en Japón? ¿Por qué no ha hecho otra de sus obras de arte este fin de semana y ha hecho magia de nuevo en Bahrein? Pues porque esto es Fórmula 1, amigos. Y en Fórmula 1, en un campeonato de coches, si tienes un coche malo, pues el piloto tampoco puede hacer maravillas. El piloto puede hacer maravillas si al final tiene una oportunidad para hacerlo. Si en este circuito no va tan mal, aunque sea peor coche que el McLaren, si te puedes ir eliminando factores como el de la degradación y ya importa solamente más tus manos que otros factores alrededor, ahí es donde Verstappen puede marcar la diferencia, al igual que cualquier piloto puede marcar la diferencia. Pero eso no puede pasar todos los fines de semana de Gran Premio. Y yo creo que se diga tanto esto tras el Gran Premio de Bahrein, creo que indica que a algunos os falta más bagaje de Fórmula 1 para ver que esto ha sido así a lo largo de toda la historia con todos los pilotos. Porque si tan bueno era Ayrton Senna, por ejemplo, hizo podios con un Toleman. Claro que los hizo, marcando la diferencia. ¿Lo hizo en todos los grandes premios? No. ¿Por qué? Porque llevaba un Toleman. ¿Pudo ganar un mundial incluso con Lotus? Tampoco. ¿Por qué? ¿Podía marcar la diferencia y podía ganar grandes premios con Lotus? Por supuesto. Pero generalmente lleva un Lotus. Por tanto, no puede ganar un mundial con un Lotus. Y así con todos. ¿Verdad que Alain Prost, por ejemplo, no ganó sus mundiales con Renault? Aunque podía marcar la diferencia y luchar por ellos. Claro que podía hacerlo. ¿Lo hizo? No, porque no podía. Entonces, ¿es que le faltaba algo a Alain Prost? Que solamente fue cuando llegó a McLaren, cuando ya McLaren empezó a arrasar y ahí ganó mundiales. ¿Es que Prost no era lo suficiente? ¿Es que Senna no era lo suficiente? ¿Es que Michael Schumacher no era lo suficiente? ¿Nadie es suficiente en Fórmula 1? Yo me pregunto, ¿cuánto es suficiente? Justo esto me lo preguntaba en el blog de la semana pasada. ¿Cuánto es suficiente para que la gente aprecie a Max Verstappen? Pues yo creo que ya no es cosa solamente de Max Verstappen. Es gente que, si la tiene cruzada con cualquier piloto, va a despreciar a cualquier piloto. Y esta es la historia de la Fórmula 1. Siguiendo ese criterio por el cual Max Verstappen, pese a ganar el Gran Premio de Japón, es un mindundi por haber quedado sexto en el Gran Premio de Bahrein, no hay nadie válido en todo el listado de campeones del mundo en toda la historia de la Fórmula 1. Porque, sí, bueno, lo hicieron con un coche que está muy bien, pero si son tan buenos, ¿por qué no ganan con cualquier coche? Pues porque no lo hace nadie, amigos, en Fórmula 1. Y puede pasar alguna semana y, por tanto, alabarlo. Puedes ver cuando tiene una oportunidad, ver cómo se maneja, pero no puedes pedirle ahora mismo a Gabriel Bortoleto que te gane el Mundial con este coche. ¿Por qué? Si es tan bueno. No es tan bueno. No ha ganado la Fórmula 2 y la Fórmula 3. ¿Por qué no gana? ¿Por qué no gana aquí? Pues porque lleva un Sauber. El año pasado George Russell ganó bastantes grandes premios en la temporada. Y lo alabamos y dijimos, ¡guau! Mira qué gran ritmo ha tenido. ¿Por qué no ganó el Mundial? ¿Por qué no gana el Mundial? ¿No es tan bueno que en esos grandes premios destacó tanto y había que alabarle tanto? ¿Por qué no hace su magia en todos sus grandes premios? Podríamos estar así con toda la parrilla, amigos y amigas. Pero bueno, yo me quedo un poco en lo mismo, en la misma línea de todo lo que he estado diciendo durante todos estos años. Gente que ahora mismo trata de poner en tela de juicio el talento de alguien como Max Verstappen,
pues no es merecedora de mi tiempo ni el de cualquiera que le guste el mundo del motor. Porque sí, pues bueno, puedes tener tus cosillas, puedes tener tus opiniones sobre Max Verstappen, pero decir que ahora mismo es un pelao porque ha quedado sexto, yo creo que a mí, por ejemplo, ¿qué me hace pensar todo esto? Pues que tú imagínate cómo está ese coche para que quede sexto alguien como él. Ese es el titular. Para mí el titular, ¿sabes cuál es? Con este coche con el que Verstappen ha sufrido para adelantar a Esteban Ocon con Haas, Max Verstappen ganó la semana pasada un gran premio de Fórmula 1. Dependiendo del circuito, le vendrá mejor, le vendrá peor, evidentemente. Esto ya se sabe. Al igual que a Red Bull cuando no podía ganar, de todos modos en Mónaco siempre triunfaba. ¿Por qué? Porque ese circuito le podía venir muy bien. Pero no le podías pedir a Daniel Ricciardo que te ganase un mundial con esa Red Bull. ¿Verdad que no? Pues a Max Verstappen más de lo mismo. Entonces, no, es que ha quedado sexto ahora. Pues fíjate que con este coche que solo ha podido estar en esas posiciones ahí todo el fin de semana, ganó el fin de semana anterior. Ese es el titular, por mucho que se quiera cambiar el relato. Y ahora lo que tocará ver será dónde acabará Max Verstappen, porque todas estas discusiones que se han reportado del manager de Verstappen con las altas esferas de Red Bull, se dijo que ayer se reunieron Horner y Pierre Gasly y grandes responsables del equipo. Dices, ¿qué va a pasar aquí? Porque aparentemente, esto ya se reportó desde hace muchos años, pero olvidé que existía. Durante todos estos años se comentó que una de las cláusulas de Max Verstappen en su contrato exige un cierto rendimiento al equipo. Exige que el monoplaza debe estar aquí y que si no está ahí, él tiene potestad para romper cualquier contrato e irse donde le da la gana. Será peculiar ver la evolución del equipo durante estos próximos grandes premios. Será peculiar. Hay pronosticado un pack de mejoras para el Gran Premio de la Emilia-Romagna en el mítico circuito de Imola. Si no funciona, a saber la silly season que también se puede desencadenar para la próxima temporada. Pero bueno, eso con respecto a Max Verstappen. Y lo dicho, con respecto a Yuki Tsunoda, pues un fin de semana con el Red Bull, el segundo Red Bull, quedando en el top 10, tanto en clasificación como en carrera, a diferencia de 11 segundos entre Verstappen y Tsunoda, con Tsunoda también sufriendo malas paradas y teniendo el rendimiento que tenía el Red Bull. O sea que muy bien Yuki Tsunoda este fin de semana, porque ya en Japón me quedé con ganas de más, de que creía que era capaz de mucho más de lo que había demostrado en este trazado, y en un circuito en donde Verstappen ha sufrido tanto también a los mandos de este Red Bull, verle a una distancia ya razonable entre compañeros de equipo, me deja con buen sabor de boca para los siguientes grandes premios. Y bueno, a partir de aquí, mientras las obras continúan destrozando la experiencia auditiva de este vídeo, vamos a ya hablar más rápidamente del resto de la parrilla para ir finiquitando este blog post carrera. Y tenemos que pasar a hablar de Alpine, que por fin puntuó en este Gran Premio de Bahrein con un resultado espectacular por parte de Pierre Gasly. Séptima posición para él, después de haber salido en cuarta posición, siendo el quinto más rápido en clasificación. Ascendido a la cuarta posición en parrilla de salida por la sanción Andrea Kimi Antonelli. Ha sido bastante extraño porque sí que es cierto que a lo largo del fin de semana se veía un ritmo sólido de Alpine como para por fin llegar a la zona de puntos, pero esto de ver a Pierre Gasly anotando récord del segundo sector en donde McLaren le sacaba una distancia bestial al resto, de repente Pierre Gasly de la nada anotando récords en la Q3 en el segundo sector. Luego ya llegaron los últimos intentos de McLaren y le batieron el tiempo, pero el mejor de todos los que no sean McLaren, Alpine, en este circuito, la verdad es que me quedo un poco loco al ver el asunto. Quinta posición para él en quali, cuarto en parrilla de salida, y luego durante toda la carrera se mantuvo ahí. O sea, perdió posición con los que tenía que perder posición, que eran los Ferrari y compañía, y también Max Verstappen en la última vuelta. O sea, tuvo incluso la oportunidad Gasly de por una vuelta quedar en sexta posición por delante de Max Verstappen, que esto, pues bueno, de todos modos, al haber caído a la séptima posición es un resultadazo igualmente para un equipo que, recordemos, todavía no había puntuado. Ahora sí, que con esta séptima posición pues suma esos 6 puntos importantísimos para el equipo. Ahora ya han puntuado todos los equipos del campeonato en estos 4 primeros grandes premios y por fin se desquitan con esto, porque tenía potencial para mucho más ese monoplaza, simplemente no terminaba de romper en ninguno de estos grandes premios. Y podría haber sido un doble resultado en puntos, pero Jack Doohan al final de la carrera se deshizo como un azucarillo en el agua. Fíjate que Jack Doohan pues no estaba exactamente al mismo nivel que Pierre Gasly este fin de semana, pero estaba en el top 10. Estaba rodando en novena posición todo el
tiempo, y fue al final de la carrera, fue ese último stint donde tan importante fue gestionar también las gomas, donde entre pelea y pelea empezó a desgastar las gomas y empezó a caer muy poco a poco. Además, forzando mucho la maquinaria, siendo el único que excedió 4 veces los límites de pista en carrera y por tanto además recibiendo una sanción de 5 segundos post carrera por estas infracciones. Por tanto, Doohan otra vez que se queda con la miel en los labios de poder estar en la zona de puntos y finalmente no cumplir. Pero por lo menos un Alpine que empieza a ver también luz al final del túnel. Y Doohan, según van comentando, aparentemente tiene el asiento asegurado hasta verano. Así que veremos cómo evoluciona el asunto. Pero también se ha hablado de un gran trabajo de simulador por parte de Franco Colapinto este fin de semana, de cara a preparar el setup de Pierre Gasly en clasificación. Y parece que por ahora en Alpine están contentos con los tres. Con Gasly, que siempre hace lo que puede. Con Jack Doohan, que por ahora pues sigue sin puntuar, pero ha mostrado algún que otro destellito este fin de semana, y con Franco Colapinto, pues que sigue cumpliendo con sus roles de probador y de piloto de desarrollo. Seguimos adelante, pasamos al equipo Haas, que yo, insisto, por cuarta vez en esta temporada, es un equipo que no comprendo, es un equipo que de repente ves que tiene un accidente en clasificación Esteban Ocon en la Q2, ves a Oli Bergman que queda último en clasificación y dices, vale, pues va a volver a ser un fin de semana como el de Australia. Pues no, Ocon batallándole a Max Verstappen en esta carrera y Oli Bergman remontando 10 posiciones y puntuando también. Los dos otra vez en puntos. Haas ahora mismo es el mejor equipo de la zona media en el Mundial de Constructores. O sea, yo de verdad quizás soy el único que quizás no está mostrando la atención que merece este equipo, pero estoy aturdido cada vez que tengo que hablar de esta estructura. Es increíble. Esteban Ocon primero metiéndole un undercut espectacular a media parrilla, porque tras la primera parada estaba en 6ª posición, y a partir de ahí aguantando hasta que solamente perdió 2 puestos en todo el Gran Premio. Quedó 8º al final. A Ocon sí que creo que le vino muy bien el safety car, porque sí que es cierto que paró un poco antes del safety, pero había conseguido así los efectos de undercut anteriores, y luego ya en igualdad de condiciones, con la nula degradación de neumáticos que aparentemente tiene Haas también este año, pues logró resistir como uno más de la zona media. Entonces Ocon, otra carrera sólida en 8ª plaza. Y luego está el tema de Oli Bergman, que podría haber sido más descartable teniendo en cuenta que salía último, pero como en la salida ganó 5 puestos, pues ya Haas pudo manejarle de otra manera, pudo enfocar la estrategia de otra manera, alargó bastante el primer stint, se puso a atacar a muerte en el segundo, y en el tercero, a partir de ahí con el asunto del safety car, ganó la posición de Jack Doohan cuando este empezó a caer y se mantuvo ahí 10º otra vez. Así que otro puntito para Bergman, otros 4 puntos también para Esteban Ocon. Y ya te digo, ahora mismo mejor que Williams, mejor que evidentemente Aston Martin, mejor que Alpine y mejor que todos sus competidores directos. Increíble, una vez más lo dejas este fin de semana. A partir de ahí también está el tema de Racing Bulls, que este fin de semana pues no se les ha visto mucho. Hadjar esta vez no pudo meterse en Q3 con una de sus grandes vueltas, porque el monoplaza también parecía que este fin de semana no daba para mucho más. No se metió tampoco en la batalla por el top 10 en toda la carrera, ya que perdió 4 posiciones en la salida y ya se quedó estancado en el fondo de la parrilla. Y Liam Lawson pues se vio otra vez envuelto en 1001 batallas con Lance Stroll, con Nico Hülkenberg. Le metieron 15 segundos de sanciones post carrera y por tanto, pese a haber ganado a Hadjar en este fin de semana, pues terminó por detrás por todas estas liadas, con 3 puntos de superlicencia también retirados. A partir de aquí encontramos al equipo Williams con solamente Alex Albon terminando este Gran Premio, pero esta vez fuera de la zona de puntos, y con Carlos Sainz fuera de carrera, el único abandono de todo el fin de semana. Y no sabéis lo que jode, teniendo en cuenta que Sainz por fin estaba teniendo un fin de semana competente. Se había metido con el Williams en Q3, Albon sorprendentemente se había visto eliminado en la Q1, había conseguido un gran resultado en la parrilla de salida. Sí que es cierto que sufría mucho con las gomas, que es algo que vimos también en otros circuitos a lo largo de esta temporada. Todavía tiene que aclimatarse en ritmo de carrera con ese Williams, pero al fin volvía al circuito de Bahrein, que es donde le vimos brillar en pretemporada, y volvíamos a ver el ritmo igual de competitivo que veíamos en estos tests. Pese a la degradación de los neumáticos, a pesar de perder alguna que otra posición, se mantenía en lucha activa por el top 10, pero en una de esas batallitas que tuvo, pues Yuki Tsunoda le destrozó el pontón derecho.
y a partir de ahí causó un agujero que causó un bajón de rendimiento y convirtió el Williams en un monoplaza bastante más impracticable por esos daños. De ahí que casi se zampase a Andrea Kimi Antonelli en la resalida del coche de seguridad porque no tuvo manera de frenar prácticamente el monoplaza. Vuelta a vuelta seguía perdiendo posición y al final no valía la pena seguir en pista con esos daños tan graves en el lateral del monoplaza. Fue una lástima porque el incidente como tal fue un incidente de carrera en el sentido de que Sainz se tiró por el interior, Tsunoda tenía muchísimo espacio, intentó la contratrazada y tenían los dos espacio de sobra porque el circuito es ancho, especialmente en esas primeras curvas, y Yuki Tsunoda simplemente deslizó el monoplaza. Al dar gas pues se le fue un poquito de atrás y con esa rueda trasera es con la que impactó con el pontón del monoplaza. Entonces incluso había gente culpando a Carlos en esa maniobra y dices, pero por el amor de Dios, pero ¿cómo puedes culparles si más hueco no podían tener? Es simplemente al dar gas, que Tsunoda al final se le fue un poco el coche y dañó el monoplaza, pero es que fue un toque que sí tuvo muchas consecuencias, pero que el incidente como tal era una chorrada. Lástima que al final hizo ese agujero en el pontón que conforme sigues en competición pues se hace grande y pocos metros después pues ya se abrió bastante más ese lateral del coche. Así que al final pues una acción bastante desafortunada que se cargó la carrera de Carlos. Sí que tengo que comentar una cosa, por cierto, y vuelvo a sacar la tablet, porque al mismo tiempo que estoy defendiendo esto de que para mí lo de Tsunoda no era sancionable, lo de Sainz con Antonelli tampoco. Y entonces es como un criterio muy raro el que tienen siempre en la federación, ¿no? De que ahora no me centro en las consecuencias, pero en esta acción sí que me centro en las consecuencias. Y fue como muy extraño, porque yo defiendo, insisto, lo de Tsunoda. Lo de Tsunoda fue un incidente, fue un toquecito, simplemente tuvo mala suerte de que tuvo muchas consecuencias ese toquecito al final. Entonces no hubo sanción. Pero lo de Antonelli, además teniendo en cuenta que Carlos tenía el coche dañado y más incontrolable y por eso tuvieron que retirar el monoplaza. No toca a Antonelli, simplemente se ven obligados a irse por fuera. Meterle 10 segundos de sanción como que no tiene mucho sentido. Y además 2 puntos de superlicencia. Además teniendo en cuenta, es uno de los documentos de sanción a Liam Lawson, del cual acabamos de hablar ahora, que el toquecito que tuvo con Lance Stroll en esta ocasión, el coche 18, solamente fueron 5 segundos de penalización y 1 punto de superlicencia. Porque, como comentan por aquí, como fue un contacto menor, pues esto se tuvo en cuenta y por tanto solamente le metieron 5 segundos de sanción. Y con Carlos, que no hubo siquiera toque, fueron 10 segundos de sanción, 2 puntos de superlicencia y además está la liada esta de que en primera instancia la FIA no se enteró que Carlos había cumplido la sanción antes de retirarse. Antes de que Carlos se metiese en boxes, ya salió estos 10 segundos de sanción. Y antes de retirarse, el equipo hizo una parada en boxes, le retuvieron ahí 10 segundos y cumplieron la sanción. Pero luego sacaron este documento diciendo, como la sanción no se ha podido cumplir, pues le metemos 3 puestos de sanción en parrilla para el próximo Gran Premio. Y entonces Williams fue a hablar con ellos y dijeron, señores, vedla on board, por favor, que lo puede hacer Víctor Abad desde su casa. Miradla on board vosotros también. Y entonces ya esto para el siguiente documento lo quitaron. Pero yo evidentemente os he traído el bueno para que lo gocemos aquí todos juntos. Y entonces esto es lo que no termino de entender. Porque ahora mismo tú causas una colisión y si es algo menor son solamente 5 segundos. Si echas a alguien de pista, que por cierto es algo que la FIA ahora mismo parece que suele fomentar, son 10 segundos. Y yo entiendo el motivo porque a fin de cuentas esta salida de pista fue en un momento importante, que fue la resalida del coche de seguridad y Antonelli por culpa de esto le hiciste perder 2 posiciones. Pero bueno, el toquecito de Yuki Tsunoda con Carlos también fue algo, incluso como dicen aquí, algo menor, un contacto menor, pero tuvo grandes consecuencias. Consecuencias como un abandono. Y aquí las consecuencias son que pierde 2 posiciones y le metes 10 segundos de sanción. Pues como que no termino de entender estas cosas. Y bueno, ya para no volver a sacar la tablet en lo que queda de vídeo y ya aprovechando que estoy hablando de Williams, os quiero mostrar esto de aquí. Que esto, la gente que haya vivido conmigo el post-clasificación en directo ya lo sabe, ¿vale? Porque ya lo comentamos. Pero esto ha pasado muy desapercibido y ha sido muy FIA. Esta decisión de la federación es por lo que yo me compré un día una tablet para poder meter estos documentos en estos vídeos. Porque pasa desapercibido, a la gente le da igual, porque el afectado es Nico Hülkenberg con el Sauber y por tanto a la gente le da lo mismo. Pero esto de repente le llega a pasar a Lando Norris y arde Troya en redes sociales y con razón, porque de repente, amigos y amigas, estos de la clasificación, apareció este documento por el cual, como veis aquí,
a Nico Hülkenberg le quitaron las vueltas de la Q2 y de la Q1 y le hicieron salir por delante de Alex Albon, que fue eliminado en la Q1. Y dices, ¿por qué? Pues porque Nico Hülkenberg en la vuelta de la Q1 claramente, como pone aquí, excedió los límites de la pista en la curva 11. ¿Y qué hizo la FIA? Pues que en lugar de quitarle la vuelta antes de salir a Q2, Alex Albon quedó eliminado y se le impidió participar en la Q2, y Nico Hülkenberg, con una vuelta que tenía que ser retirada a tiempo, pues se les pasó. Y además mintieron aquí, ¿vale? Además mintieron, que a mí estas cosas siempre me gusta destacarlas para ver que por mucho que lo pongan un PDF no tiene por qué ser verdad, porque pone aquí, es que esto no se lo reportaron a los comisarios hasta que justo empezó la Q2. Y esto no es verdad, ¿vale? Porque si ya justo cuando Nico Hülkenberg ya estaba en pista en la Q2 es cuando ya se enteraron de esto y crearon esta situación inusual, a Nico Hülkenberg ya le podrían haber quitado todas las vueltas de la Q2. Ya le podrían haber dicho, no hace falta que salgas porque te lo vamos a quitar todo. En cambio, Nico Hülkenberg hizo varios intentos de Q2, terminó toda la sesión, le quitaron ahí la vuelta de Q2 porque de todos modos había infringido los límites de pista, y no fue hasta ya empezada la Q3 cuando le quitaron la vuelta de Q1 a Nico Hülkenberg. Esta infracción de Q1 tuvo lugar a las 7:18 hora local, o sea, durante la Q1. Y si no recuerdo mal, le quitaron la vuelta a las 8:03 hora local, o sea, ya 6 minutos pasado el arranque de la Q3. Y aquí, pues claro, pues estos juegan con el hecho de que la gente no presta atención a este tipo de cosas y dice, ¡ay, es que justo nos enteramos cuando arrancó la Q2! Y no. La vuelta de Q1, que claramente había excedido los límites de la pista, se la quitaron cuando la Q3 ya estaba en marcha. Quitaron una vuelta de Antonelli, de Hamilton y la de Hülkenberg de la Q1. Y claro, vosotros diréis, ¿y Williams por qué no reclama este tipo de cosas? Porque le han robado a Alex Albon la oportunidad de estar en Q2, ha hecho una mala vuelta, ¿vale? Pero Hülkenberg no tendría que haber pasado. Pues porque es lo típico, de que aquí los competidores pueden apelar a algunas decisiones, pero tienes que ofrecer pruebas nuevas, y en este tipo de cosas, aparte de que reclamar cuesta dinero, el equipo no le puede ofrecer nada. De que es que claramente ya se pudo ver la onboard. Es que te vamos a mandar la onboard de Hülkenberg para que veas que en la curva 11 había ya quebrantado los límites de pista. Y la FIA te dice, vale, no es una prueba nueva porque ya teníamos la onboard. De hecho, ya lo sabíamos en la Q2. Entonces no hay manera de llevarle la contraria a la FIA. Entonces, pues bueno, es otro de estos robos de la federación que por ineptitud pasan desapercibidos, pero van jodiendo a equipos del fondo de la parrilla. Y ya está, ya me he quedado a gusto, ya he gastado la tablet que en Japón no le había dado rendimiento, hoy sí que ha dado rendimiento. Y poco más tengo que comentar, la verdad. Sobre Williams, todo lo que ya he comentado. Sobre este equipo, literalmente, no quiero ni hablar, ¿vale? Me voy a permitir el lujo de no decir ni una palabra sobre Aston Martin este fin de semana. Y sobre Sauber, lo que ya hemos comentado por parte de Nico Hülkenberg, finalmente fue descalificado por rodar demasiado bajo, la misma descalificación que sufrió Lewis Hamilton hace un par de carreras. Y Gabriel Bortoleto, que tuvo otra mala carrera, una carrera en la que ya perdió posiciones desde el principio y luego no pudo recuperar de ninguna manera. Por mucho que adelantase su primera parada en boxes, no pudo ganar o recuperar, más bien dicho, la distancia que había perdido al principio. Y ya está. Honestamente, es que de Aston Martin ya sabéis lo que voy a decir. Entonces, ¿para qué gastar saliva en un equipo que me mina tanto la moral cada fin de semana? Así que nada, amigos, amigas, hasta aquí el blog post carrera del Gran Premio de Bahrein. Lo corto ya y así me pongo a editarlo cuanto antes, porque últimamente me pongo a grabar tardísimo. Además, esta mañana me he puesto a hacer gestiones de la revista, que es ahora mismo segunda semana incesante de trabajo, porque siguen los repartos todavía de los packs individuales, porque había un montón que repartir, y han empezado el reparto de packs premium y de todas estas historias, de los paquetes de 3 o más revistas, así que tengo que estar pendiente de todo eso. Así que editamos y nos ponemos a trabajar en toda la experiencia de la revista FIUM, que por cierto quiero agradecer públicamente que haya habido tanta gente ya que se haya suscrito, porque por ahora las suscripciones solamente están cerradas para la gente mecena de la primera entrega, que en la contraportada, si tenéis la revista, tenéis toda la información, y nada más,
que a seguir, que hay mucha faena de revista y este fin de semana hay otro gran premio en el circuito falsamente urbano de Jeddah, porque es un circuito permanente en verdad, aunque parezca que es urbano porque los muros están cerquísima. Nos vemos este fin de semana en vídeos y en directos. Amigos, amigas, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el vídeo, pon un me gusta y deja un comentario. Un saludo.